Ahí estamos. Bueno, ¿qué se entiende por rigidez de un cuerpo? ¿Qué se entiende? Bueno, uno podrá decir por comparación que un cuerpo es más rígido que otro cuando menos deformable es, ¿no es así? Y Claro. uno podrá decir también que un cuerpo es más deformable que otro cuando menos rígido es. Es decir, que rigidez y deformabilidad son las dos caras de una misma moneda. ¿Está bien? Entonces, nosotros vamos a entender por rigidez de un cuerpo, de un sistema de cuerpos vinculados, en definitiva, rigidez de una estructura. Fíjense que este primer renglón y medio es igual al que utilicé para resistencia. A la capacidad que tiene la misma de resistir acciones y cargas sin sufrir deformaciones que sean inaceptables para la función y destino para la cual fue creada. ¿Estamos de acuerdo? Ustedes después cuando vean construcciones, muchas veces pasa que, ¿vieron las ventanas que son corredizas, por ejemplo? Bueno, tienen un marco sobre el cual corre. Si ese marco se deforma, más de lo que... porque hay una parte de la pared que apoya sobre el marco, y para eso se le hace una pseudo viga arriba para que justamente el marco no reciba toda la carga. Porque si recibe toda la carga, se deforma mucho y después la ventana no corre. ¿Entendido? Entonces, si ustedes no le hacen ese refuerzo arriba del marco y la pared que queda por arriba del marco es bastante alta, ¿qué es lo que pasa? Se me deforma el marco y las ventanas no corren. Bueno. Supónganse que me llaman para construirle la casa a ustedes. Y agarro y yo le construyo la casa, o viene un arquitecto y le dice, le construye la casa como si fuera de un material. ¿Vieron cómo están hechos esos globos inflables donde los chicos se ponen a saltar y todo? Va a ser re divertido, pero para moverse de una punta a la otra de la casa van a estar una eternidad. Que, si bien les estoy dando con esto un ejemplo muy extremo, en realidad lo que estoy diciéndoles es los cuerpos con los cuales nosotros trabajamos en general son de pocas deformaciones. Hay otros que no, por ejemplo un colchón, es más deformable, la almohada, pero en general los cuerpos son de poca deformabilidad. Ustedes básicamente no perciben la deformabilidad del piso en el cual se ubican. La mesa en la cual están trabajando tampoco. ¿Entendido? Sí, por ahí el asiento, si no es una silla toda de madera, pero si es una silla con acolchado, obviamente se deforma el asiento y hasta que después deja de deformarse. Entonces, los cuerpos, nosotros no vamos a poder evitar que los cuerpos se deformen. Lo que sí podemos evitar es cuál es el grado de deformabilidad de los cuerpos. Y para eso voy a tener que cuantificar cuál es la deformación de ese cuerpo. Y la voy a tener que limitar. Y las limitaciones de las deformaciones de los cuerpos no van a ser siempre las mismas. A veces van a ser distintas. ¿Y por qué van a ser distintas? Porque hay estructuras o hay construcciones que requieren que las deformaciones de las mismas sean menores que para otras estructuras. ¿Entendido? Así que eso también. Bueno, acá lo tenemos al ratoncito haciendo gimnasia y tiene tanta fuerza que fíjense cómo se le deforma la pesa. Acá ya esto es cómo sería la deformación de una barra solicitada a tracción, a compresión, a flexión, a corte y a torsión. Todas las solicitaciones con las cuales nosotros aprendimos a trabajar. Muy bien. Fíjense en estas figuras, en el caso del impacto de un auto, cómo toda la parte delantera es muy deformable, pero el habitáculo donde están los ocupantes no. Entonces esto absorbe casi toda la energía de deformación, de manera que le llegue muy poca energía a los ocupantes. Obviamente esto tampoco es ilimitado. Un auto, cuanto más de alta gama es, el habitáculo resiste más velocidades de impacto mayores. Es decir, así que bueno, eso es obvio. Bueno, y acá algunas estructuras deformadas. Bueno, acá está dicho un poquito todo, explicado en esos dos párrafos lo que yo les acabo de decir.
Ahora, como les dije antes, los conceptos de rigidez y de deformabilidad están íntimamente ligados. Si bien son antagónicos, van a representar la misma propiedad o característica de un material, pero vista de ángulos o perspectivas distintas. Como les dije antes, un cuerpo es más rígido cuanto menos deformable es. Y a la inversa, se podrá decir que un cuerpo es más deformable cuanto menos rígido es. Por eso les decimos que son las dos caras de la misma moneda. Una aclaración. Yo en muchos lados he aplicado la palabra estructura. Y la verdad que todo aquello que tiene forma es porque hay una estructura detrás que justamente le da la forma a algo. ¿Entendido? Desde la propia estructura en el sentido de un edificio, que le da sustento al mismo, que hace que sea vertical, o horizontal, dependiendo cómo sea ese edificio, que resista las acciones a las cuales va a estar sometido, hasta de repente un vaso en el cual ustedes están tomando una bebida. Ese vaso, para mantener esa forma, es porque hay una estructura detrás que justamente hace que ese vaso tenga esa forma. Lo mismo la mesa, lo mismo una mesa para un televisor, lo mismo una alacena, lo que sea. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y el último concepto que teníamos que ver es qué se entiende por estabilidad de un cuerpo. Nosotros vamos a entender por estabilidad de un cuerpo, de un sistema de cuerpos vinculados, en definitiva estabilidad de una estructura, o en forma más genérica una estabilidad estructural, a la capacidad que tiene la misma, es decir, que tiene la estructura, de mantener su estado de equilibrio frente a la acción de cargas actuantes, sin experimentar un cambio instantáneo o súbito en su configuración geométrica. Estos cambios que le pueden ocurrir a la estructura se pueden deber a distintas causas, pequeños incrementos o variaciones de las cargas actuantes, pequeñas perturbaciones a una o varias condiciones generales que caracterizan a las estructuras u otras. Básicamente en estos dos puntos están resumidos los aspectos o cuestiones más importantes. Veamos este dibujito que ustedes seguro conocen. A ver, fíjense. Pusimos tres pelotitas, una acá arriba, otra acá abajo, otra acá. Fíjense que las tres están en equilibrio. Ahora, la pregunta es, ¿la calidad del equilibrio de estas tres pelotitas es la misma? ¿Escucho? No, ¿por qué no? A ver. Y en el caso de inestable se puede ver que si vos la movés, directamente se perturba y comienza a desplazarse. Claro. ¿Y En el nosotros? estable no la podrías mover y es diferente. Lo que veo es que si por ahí la perturbas, después se queda y adopta un nuevo equilibrio, digamos. O sea, es distinto. Exactamente, exactamente. Muy bien como lo resumiste. Porque, a ver, cuando yo construya, vale la redundancia, una estructura que le da soporte a una construcción, la voy a construir y ubicar en una posición determinada. Y yo la quiero ahí, no la quiero a 2 cuadras de distancia. Imagínense si ustedes construimos, yendo a un ejemplo muy burdo, la casa o el edificio en el cual ustedes viven está en una situación de equilibrio inestable. Y hoy cuando se van a la mañana cuando se van a la mañana de su casa, que van para la facultad, o van a trabajar, o van a hacer lo que sea, y cuando vuelven se encuentran con que su casa o el edificio o el departamento está a 2 cuadras de distancia. Y un día capaz que lo tienen a 5 kilómetros. No es así lo que realmente pasa, pero estoy ante una situación extrema para entender lo que realmente le sucede. Fíjense que acá, si yo perturbo esto, es decir, le doy un pequeño empujoncito, ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha, la pelotita se me aleja cada vez más de su posición de equilibrio inicial. Si yo acá le doy un empujoncito también, sea a izquierda o a derecha, la pelotita ocupa una nueva posición de equilibrio que es distinta a la inicial. Pero mientras que si yo acá le doy un pequeño empujoncito, se me va a apartar de su posición de equilibrio inicial, pero después retoma. Y retoma sola. Cosa que acá no retoma sola en ninguna de estas dos. Por lo tanto, yo siempre voy a tratar de, siempre voy a buscar de
hacer construcciones que se ubiquen en situaciones como esta. ¿Entendido? En situaciones de equilibrio estable. Yo quiero que mi estructura esté ahí. Obviamente a mí me va a poder pasar algo como esto. Miren, ¿eh? Yo pongo una pelotita acá, ¿sí? Da la sensación que estoy en una parte de equilibrio estable. Ahora fíjense que la estabilidad de esta pelotita a izquierda es muy distinta a derecha. Si yo acá la empujo para la izquierda, tengo una seguridad mucho más grande que la seguridad que tengo frente a que pueda dar vuelta acá a la derecha. ¿Entendido? Entonces, en cierto sentido, nosotros esa estabilidad la voy a tener que cuantificar. Es decir, ojo, esto da la sensación que a priori es estable, tanto a izquierda como a derecha. Pero a derecha es menos estable que a izquierda. Ahora, el grado de estabilidad que tiene a derecha, ¿es el suficiente? Bueno, eso es lo que nosotros vamos a tener que aprender a determinar. Nosotros en nuestra materia vamos a introducirnos en el estudio de la estabilidad o inestabilidad del equilibrio, pero después en análisis estructural lo vamos a terminar o lo van a terminar de profundizar. ¿Me expliqué con estos ejemplos, chicos? Sí, se entiende. Se entiende. ¿Sí? Los demás, me gustaría que hablemos todos, que no siempre seamos 2 o 3, que participen, participen un poquito. Luis, se Así, entendió. Sí, así profe, se entiende. por lo menos yo sé si esto se entiende, no se entiende, si yo me explico o no me explico, así vamos teniendo un feedback. Bueno, les quiero dar ahora acá, sí, algunos ejemplos. Fíjense, este ejemplo es bastante ilustrativo. A ver, imagínense que yo les construyo a ustedes un cubo de madera maciza, de 30 centímetros por 30 centímetros de base y 30 centímetros de altura. ¿Ustedes se pararían arriba de ese cubo? ¿Tendrían algún miedo? Sí, me pararía, no habría ningún miedo. No tendrían ningún miedo. Bien. Ahora, Sobre todo porque son 30 Depende del centímetros. material también. ¿Cómo? De madera. Le digo que es madera maciza. Sí, O de sí. acero, no importa. O de acero. En principio no hay ningún problema, porque si alguien viene y los perturba, se caen, son 30 centímetros, no pasa nada. Ahora, si yo se lo construyo de 1 metro de altura, ¿ustedes se pararían arriba de eso? Si la base es la misma, 30 creo que por no. 30 por 1 metro de altura. ¿Se pararían arriba de eso? Yo no. ¿O no? ¿Los demás? No sé. No estamos tan lejos del suelo, yo me pararía. Claro, sigue siendo bajito. Sigue siendo bajito, perfecto. Ahora, si yo les doy algo de 30 por 30 por 5 metros de altura o 10 metros de altura, ¿ustedes se pararían en la punta de arriba? No. Ahí ya no. Ahí ya no. Ahora, si yo les diera, por ejemplo, eso en vez de hacerlo de 10 metros de altura o 5 metros de altura con 30 por 30 centímetros, lo hago de 3 metros por 3 metros. Y 5 metros de altura, se pararían, ¿no? Sí. Bien. Sí. ¿Qué es lo que en definitiva está pasando? Está pasando que cuando un cuerpo o un elemento estructural es más esbelto, es decir, es finito, fíjense lo que pasa, ¿dónde tenía la regla? Acá, no sé si acá lo alcanzan a ver, fíjense que cuando yo esto lo comprima, ¡tuc!, se me va. Es decir, llega un punto que no es muy resistente. ¿Entendido? Entonces, cuanto más esbelto es la capacidad de tomar cargas de ese elemento estructural, disminuye. Sobre todo si es esa compresión. Atracción no hay problema. Fíjense que ustedes, si yo tomo una soga y la cuelgo del techo, yo tranquilamente me puedo colgar de esa soga y aguanta mi peso. Ahora, si yo la quiero apoyar en el piso y pararme arriba de la soga, no resiste ninguna compresión. Y la carga es la misma, es mi propio peso. ¿Se entiende lo que les estoy diciendo? Bueno, entonces,
Eso es lo que nosotros queremos estudiar. Llega un punto en que, fíjense, yo acá esto, no sé si lo alcanzan a ver, lo comprimo, va aguantando carga, ¡pum!, hasta que en un minuto sufre desplazamientos súbitos. De golpe y porrazo, ¡tum!, se deforma mucho, sufre grandes deformaciones. Este fenómeno se denomina fenómeno de pandeo y es lo que uno tiene que tratar de evitar en los elementos estructurales. Y es lo que pasa acá. Esto realmente es bastante finito para la altura que tiene. Pero bueno, está soportando un parasol. Así y todo, fíjense en las fotos siguientes, cómo se lo vincula lateralmente para justamente, con esto de acá, con estos elementos, no sé si lo alcanzan a ver, vamos a marcarlos, estos de acá, que justamente se colocan para arriostrar a ese elemento estructural. Arriostrar a ese elemento estructural. Acá hay más fotos más cerca. Que justamente lo que tratan de disminuir es la longitud de esa barra. Si yo les construyo eso de 30 centímetros por 30 centímetros y 10 metros de altura, y cada 50 centímetros le pongo un agarre de esto, ustedes se van a parar sin ningún problema. Se van a parar sin ningún problema. No van a tener ningún miedo en pararse. ¿Entendido? Obviamente, si quieren, hasta le pongo una barandita alrededor para que no se vayan de costado. Pero si yo les pongo arriesgamientos como esto, no le va a pasar nada. La carga la va a poder soportar. Ahora, si no le pongo estos arrastramientos, ahí lo veo medio difícil. Muy bien. Bueno, acá esto lo que están representando son estructuras que están solicitadas a compresión, en donde básicamente se presenta este fenómeno de pandeo y, bueno, fíjense que acá este tanque, las columnas realmente, si uno las compara con las dimensiones del tanque, son bastante finitas. Y sin embargo se le arma todo un arrastramiento para justamente poder evitar esa posibilidad de pandeo. Bueno, este es un recipiente horizontal, que los recipientes horizontales funcionan con presión interna positiva, es decir, es presión adentro que se expande hacia afuera, pero bueno, evidentemente, acá sería que estaría en una etapa por ahí de mantenimiento, no tendría presión interna, se produjo vacío internamente y la presión atmosférica hizo que esto colapsara hacia adentro, fuera más grande y por eso se achicharró. Es lo que le pasa a una latita de gaseosa o de cerveza cuando uno la aplasta así. Es eso, básicamente. Bueno, la diferencia de esto es, acá esto es una barra, es pandeo de barras, y esto es pandeo de una chapa. Al pandeo de chapa se le llama abolladura. Por eso, cuando yo tengo una latita de cerveza, de gaseosa y la aplasto, se me abolla, a ese fenómeno se lo llama pandeo de chapas. O al pandeo de chapas se lo llama abollamiento o abollamiento. Muy bien. Bueno, en el caso de un submarino, justamente la presión externa es mucho más grande que la interna, ¿no? Entonces, por eso los submarinos, cuando bajan, tienen una profundidad límite para la cual no pueden bajar más de ahí, porque bueno, ya empieza a sufrir por ahí grandes deformaciones el casco o el mismo recipiente y puede pasarle algo como esto, ¿no? Así que bueno. Bueno, acá también hay otros ejemplos de pandeo que ustedes después van a ver, sobre todo estos tres primeros lo van a ver en estructuras metálicas. Justamente, fíjense que este es un recipiente de un combustible y estaba en etapa de mantenimiento. Evidentemente se les produjo vacío adentro y se le deformó. La presión atmosférica fue más grande que la presión interna y se produjo esto. Cuando ustedes tienen esto, además estos recipientes están prepensados y construidos para soportar presión interna positiva. La presión interna positiva es la presión que va de adentro hacia afuera, como les dije recién, y eso termina siempre traccionando a los recipientes, a la chapa. Nunca sufre compresión. Ahora, cuando se los vacía, porque hay que realizarle un mantenimiento, hay que prever de que no se les produzca vacío, porque si no, la presión externa que va de afuera hacia adentro comprime al elemento estructural y por eso lo termina pandeando, como es este caso. ¿Quedó claro? ¿Me expliqué, chicos? Sí, profe, se entendió. Sí. Bueno, sigamos. Bueno, nosotros obviamente vamos a construir estructuras que fundamentalmente tienen que estar en equilibrio
ya sea estático o dinámico, pero que básicamente la calidad de ese equilibrio sea estable, que nunca esté dentro de una posibilidad de equilibrio inestable o indiferente, y además, cuando lo construyamos estable, ese tipo de equilibrio estable nunca va a poder tener una estabilidad infinita, pero sí va a tener que tener un margen de seguridad respecto de una posible situación de equilibrio inestable o indiferente. Muy bien. Bueno, todo lo que está dicho acá es lo que vimos. Finalmente, nuestra asignatura, por qué la enseñamos y la estudiamos, es porque, bueno, nosotros queremos dimensionar, diseñar y proyectar estructuras que serán utilizadas en distintos tipos de construcciones, ya sea máquinas, equipos, edificios de distintos tipos, como arquitectónicos, industriales, de producción de energía, etc. Instalaciones, ya sean industriales, por ejemplo, los tanques estos que vimos forman parte de una instalación industrial, que puede ser de cualquier tipo, una refinería de petróleo, o muchas veces una central de producción de energía donde recibe gas o recibe fuel oil para después producir energía, etc. Y otra cuestión de nuestra asignatura es que es casi común a todas las disciplinas de la ingeniería con distintos grados de profundidad. Los que más la vemos somos nosotros los civiles o estructurales, la mecánica, la naval también, porque la naval tiene que diseñar y dimensionar los buques, la ingeniería de petróleo, la minera, en menor proporción obviamente los electricistas industriales, la ingeniería ferroviaria y obviamente la ingeniería aeronáutica, ¿no? Así que en esta asignatura nuestros grandes objetivos va a ser empezar a darle dimensiones a los cuerpos, y vamos a tratar de dar los primeros pasos en el diseño y en el proyecto de estructura. Es decir, ¿por qué de repente para soportar algo, a ver si ven, un minuto para de compartir. Estamos ahí, ven, ¿no? Entonces, a ver, por ejemplo, lo que vamos a... ¿Ven ahí o paro de compartir? A ver, paro de compartir. Sí, sí, igual se ve, profe. Bueno, Sí, sí, sí. Podemos cambiar la pantalla. bueno, Nosotros. perfecto. Entonces, igual quedaba creo que de esta presentación muy poquito. Es decir, supongamos, si yo tengo acá un edificio, ¿sí? Y ese edificio yo quiero hacerle acá un alero, bueno, ¿cómo va a ser la estructura de ese alero? Y bueno, una posible estructura sería hacer una estructurita reticulada de este tipo. ¿Sí? Con dos apoyos acá. Ahora, otra posibilidad sería, bueno, hago una barrita así y acá otra de este tipo. ¿Sí? O hago una barrita así, que es el techo, y en vez de hacer esto para arriba, lo hago para abajo. O directamente hago esto, una ménsula. O hago una ménsula con inclinación, porque así me recoge el agua en una canaleta que le voy a poner acá. ¿Sí? Y así podría seguir inventando. Entonces, la pregunta es, ¿por qué hacemos? ¿Qué diferencia hay entre esto de acá? Bueno, vamos a ir arrojando a lo largo de nuestra materia, si bien no es nuestro principal objetivo, algunas luces sobre esto que queremos nosotros hacer. ¿Entendido? Muy bien. Bueno, creo que acá terminábamos. Bueno, y acá les agradecemos su amabilísima atención. Así que bueno, muy bien. Muy bien, tenemos acá. Esta ya terminamos. Vamos con la segunda. Esta la vamos a hacer rápida porque es un poquito más, es más de ubicación de la materia dentro de la carrera. Así que un poco para entender por qué hacemos lo que hacemos y para ver hacia dónde vamos, de dónde venimos, hacia dónde vamos y qué es lo que nos conecta. Así que un poquito, esta va a ser rápida, esta presentación. Y después si viene una que es bastante más larga. ¿Quieren que hagamos un recreo? Son 8:30. Esa es la otra pregunta antes de empezar con esta. Díganme ustedes cómo están.
Y por mí un recreito de 10 minutos. Bien. ¿Les Sí, parece? por mí también, profe. Hacemos un recreo. Bueno, son 8:31, 10:45. Medio largo. 8:45. Sí, sí, va a ser medio largo, ¿viste? Sí, lo que pasa es que juega Boca ahora y lo iba a ir a ver. No, mentira. No, hagamos lo siguiente. 15 minutitos, 8:45, largamos. Yo largo. ¿Eh? ¿Estamos de acuerdo? Bárbaro. Dale, Dale, perfecto, bárbaro. perfecto. Bueno, nos vemos en Bueno, un rato, gracias. chicos. Me desconecto y nos conectamos todos 8:45.